Bueno, en la primera presentación, Laura Mares, quien es secretaria ejecutiva de RELPE, de la Red de Portales Educativos de Latinoamérica, va a hacer una presentación sobre las políticas de modelo 1 a 1 en el Cono Sur. Así que... Bueno. Buenas tardes, gracias por venir, son un montón. Espero que no hayan comido mucho y no se queden dormidos. Cada tanto miro así para arriba y digo, a ver el de allá del fondo, la de remera verde, y tienen que levantar la mano enseguida para ver si están escuchando o disimulando. ¿Simulando qué? Bueno, la idea de esta presentación es contarles un poco qué es lo que está pasando en Latinoamérica o más que nada contarles cómo fue avanzando lo que es el modelo 1 a 1, es decir, una computadora por alumno. Esta historia de los modelos 1 a 1 empezó hace nada más que 8 años, hace muy poquito. En términos de educación, 8 años no es nada, no es ni siquiera la carrera de un alumno en el sistema escolar. Hace 8 años Negroponte empezó con esta idea, que la foto esa es de cuando se hizo la primera presentación, de que él podía crear una máquina que valiera $100, hecha en escala masiva. En ese momento el mercado era totalmente distinto. No había computadoras portátiles, no existían las netbooks, sino que había computadoras portátiles que en general valían $1000. Era difícil que valieran menos que $800. Entonces era una idea totalmente revolucionaria. Si ustedes se fijan ahí el prototipo ese es muy finito porque en realidad era de cartón armado con la idea de cómo iba a ser esa máquina. Y eso fue un golpe que revolucionó la industria. Sirvió para que las empresas pudieran pensar o empezaran a pensar en bajar márgenes, porque tenían una competencia que no se esperaban, empezaron a hacer una cosa distinta, empezaron a salir modelos más chicos, y los países empezaron a pensar más activamente en incluir modelos de este tipo. Cuando yo entré a Educar, que era mi trabajo antes de RELPE, hace justo 10 años, en realidad la discusión pasaba, por un lado, de si había que mantener o no el portal educativo, pero además había dentro del ministerio discusiones acerca de si teníamos que pensar si hacía falta tener tecnología en las escuelas o no. Porque la discusión en ese momento era, los chicos de todos modos pueden aprender a usar Word en otro lado, por ejemplo, o pueden aprender, o no necesitan Excel. Entonces, era una discusión totalmente distinta de la que empezó a suceder 5 años después o 6 años después. Desde ese momento en adelante empezó toda una etapa de expansión, al principio más lenta, a partir del 2008 más fuerte, donde por un lado empezaron a aparecer varios jugadores en el mismo mercado. O sea, además de Negroponte con su idea del modelo 1 a 1, apareció muy fuerte Intel y aparecieron varias empresas más chicas con otros modelos que podían ser interesantes. Con lo cual la discusión era otra o la toma de decisión era distinta para los países que se involucraban. Había más países trabajando en esto, fundamentalmente países de Latinoamérica y algunos países de África, porque el problema del acceso a la tecnología no es un problema o no tan fuerte en Asia, o por lo menos en Japón o en China, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Entonces, por eso los modelos empezaron por ese lado. Y empezaron a pensarse distintos modos de uso. No solamente pensar en el 1 a 1, sino también empezar. Costa Rica ahora, por ejemplo, está haciendo algo muy interesante, que tiene modelos en algunas aulas 2 chicos cada computadora, en otros 4, y está viendo qué pasa en cada uno de esos casos, pero Costa Rica tiene una historia de modelo de investigación desde hace muchísimos años muy fuerte. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, esto es un panorama, un punteo. Seguramente esos números van a estar mal porque cambian todo el tiempo y no tan frecuentemente los sitios publican sus números. Pero básicamente eso es lo que tenemos hasta ahora. En Argentina hay 2 millones de computadoras entregadas, en Bolivia 36.000, en Brasil 600.000. Es gracioso porque en Brasil hay 600.000, pero sigue siendo piloto. A las dimensiones de Brasil sigue siendo una especie de prueba. En Colombia hay 300, pero ahora empezaron a entregar hace muy poquito 50.000 tablets. Decidieron ir directamente por el modelo de tablets en lugar de computadoras. Bueno, en Costa Rica están haciendo, dijimos, pruebas chicas. En Chile tienen laboratorios móviles. En Ecuador empezaron por partes de alumnos con 3.300 computadoras. En El Salvador, bueno, México también acaba de anunciar hace menos de un mes
que va a entregar computadoras a todos los alumnos, empezando por cuarto y quinto grado. Panamá le entrega a todos los alumnos de la escuela pública. Paraguay está empezando a trabajar con alumnos y docentes. Bueno, Honduras, Perú es otro de los modelos grandes conocidos. Plan Ceibal, Uruguay, que seguramente lo conocerán todos. Venezuela, que no es tan conocido porque no hace por ahí tanta difusión para afuera, pero tiene el segundo plan más grande del mundo después del de Argentina, que es con 1.800.000 equipos entregados. Y que sigue entregando porque ahora cubrió toda la primaria y ahora va a empezar por la secundaria. ¿Cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos que impulsaron a estos programas? Bueno, o cuáles podrían ser las causas. Son muchas. En la mayoría de los casos, para cualquier cosa que queremos hacer, no tenemos nunca tampoco una sola razón que nos impulsa, sino que son múltiples. Uno podría pensarlo en términos políticos, de las ventajas para, digamos, en los términos políticos menos profundos, si se quiere, o más electoralistas, de pensar, bueno, entregamos computadoras porque eso nos asegura una buena imagen o nos mejora la imagen. En términos políticos más profundos, de pensar una política de inclusión. En términos económicos, de si era o no más económico que seguir reponiendo computadoras y seguir teniendo laboratorios. O en términos educativos. Y lógicamente, el saber los motivos, el saber las razones, tiene que ver con saber quiénes eran los decisores. Bueno, esto es un caso muy interesante. Yo vengo viendo los modelos uno a uno desde el principio. Y una de las cosas que a mí me preocupa y con la que insisto mucho es que los países hablen entre sí, que los países se cuenten lo que están haciendo para que aprendan de las experiencias de otros y para ganar tiempo, ¿no? En todos los casos, me animaría a decir que en todos, sin excepción, los modelos masivos no fueron decisiones de los ministerios de educación, sino de los presidentes. Seguramente habrá algún caso que no fue así, pero todos los casos grandes, Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, México ahora, son todos casos donde los ministerios estaban pensando qué querían hacer y estaban evaluando y estaban diseñando los programas. Esos diseños en educación de programas, bueno, como ustedes seguramente saben, son diseños que llevan mucho tiempo, que llevan mucha conversación, que llevan mucho análisis. En medio de esas discusiones o de esas decisiones se encontraron con que un día sus presidentes les decían, vamos a comprar X, 200.000, 500.000, 5 millones. Entonces es una situación muy particular porque rompe con toda esa lógica tradicional de los ministerios, ¿no? El tema de encontrarse con tener que hacer un diseño emergente frente a una decisión ya tomada y que en realidad es casi lo opuesto de lo que uno quisiera hacer en estos casos. Tedesco, cada vez que el ministro Tedesco, cada vez que le íbamos con alguna propuesta de tecnología, él siempre nos decía, primero decime qué querés arreglar. Y su obsesión era siempre con la lectura y con la matemática. Entonces, primero decime qué querés arreglar y después pensá si hay un dispositivo. No me vengas a explicar qué bárbaro, qué maravilloso que es tener un iPad. Decime cuál es tu objetivo y después vemos si hay algún dispositivo que pueda servir para eso. Bueno, no pasó. Pasó que había que empezar a pensar qué se hacía después que el producto ya estaba ahí. Después estamos hablando de mundos con lógicas y velocidades totalmente distintas. Esto que les decía, educación es un sistema que de por sí es complejo, el sistema educativo, porque hay muchos niveles. En Argentina, por ejemplo, tenemos las decisiones que son a nivel nacional, por un lado, pero las escuelas son provinciales por el otro. Y a su vez, en las municipalidades, si bien las intendencias no tienen jurisdicción, pero siempre quieren hacer o les interesa hacer programas en lo que en definitiva son sus ciudadanos. Entonces ahí ya tenemos por un lado 3 niveles distintos de decisión, más todos los niveles dentro de los ministerios, ¿no? Todo lo que implica las distintas direcciones, las supervisiones, los directores, etcétera. Más el mundo escolar, que cada escuela es un mundo y tiene un montón de tradiciones y de normas distintas que mantiene y que quiere mantener porque siente por ahí como una invasión un programa traído de afuera. Entonces todo eso hace una mezcla compleja y que en general sabemos que es difícil de modificar y que los cambios llevan muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, mucho más que 10 años. Nosotros ahora estamos hablando de que desde que se empezó el EPC pasaron apenas 8
Y en esos 8 años, además, el modelo, la idea de qué se quiere hacer ya cambió como 3 veces. Porque la computadora que Negroponte había propuesto, lo que él quería hacer, finalmente nunca existió. Terminó convirtiéndose en otra computadora que tiene un montón de características, pero que ya no es lo que iba a hacer. Surgieron otras computadoras, surgieron las redes sociales. Y con eso cambiaron un montón de cosas en cuanto a cómo los chicos se comunican y en cuanto a cómo usan las computadoras. Los chicos hoy ya casi no usan mail y usan cada vez menos Facebook. Usan todo el tiempo Twitter o usan los BlackBerry Messenger o WhatsApp o ese tipo de cosas. Se comunican, digamos, cada vez más corto. Y por otro lado ya hay experiencias dando vueltas, hoy decíamos, a veces con mayor rigurosidad, a veces con menor rigurosidad en cuanto a al pensamiento de para qué, pero ya hay modelos con tablet dando vueltas y modelos con celulares dando vueltas. Que a mí a veces me causa gracia porque me muestran, no, es buenísimo, porque si vos tenés este celular, que además no todos los chicos tienen celulares inteligentes, vos podés hacer acá una aplicación que podés hacer cálculos, no sé qué. Y yo lo miro y digo, hay una cuestión generacional, es cierto, pero no termino de entender la ventaja. Podemos construir un cuento mandándonos mensajes de texto. No termino de entender la ventaja si el cuento colaborativo también lo podemos hacer en una red social o lo podemos hacer en lo que llama el cadáver exquisito, compartiendo los papeles. De todas las lógicas de cambio, la del celular es la que menos a mí me convence y sin embargo cada tanto uno encuentra a alguien defendiendo esta idea. Espero que ninguno de ustedes sea uno de esos y ya me esté odiando. Entonces, son dos velocidades, son dos cosas que colisionan totalmente y que además no está mal que colisionen, porque lo que está pasando hoy es que nosotros seguimos la lógica, seguimos la agenda, nosotros digo los gobiernos, terminamos siguiendo la agenda que nos marcan o los medios o las empresas. Y en ambos casos es malísimo, porque no estamos haciendo esto que decíamos de, bueno, pensemos qué queremos solucionar y salgamos a ver qué dispositivo queremos. Mucho menos estamos haciendo algo que sería maravilloso, que es decirle a las empresas, nosotros querríamos un dispositivo que no existe. Pero, por ejemplo, hace un tiempo me mostraron una de las empresas, estaban haciendo como focus group, grupos de testeo con distintos modelos de netbook chiquititas. Entonces una era muy fea, pero muy resistente, porque era como toda de acero por afuera, entonces se podía caer en cualquier lado, podía resistir al agua, lo que fuera, y pesaba como 2 kilos. Pero pensaba para las salidas al campo y qué sé yo. Otra que tenía una batería de 12 horas, otra que tenía, no me acuerdo, atrás se convertía en pizarra, qué sé yo, distintas cosas. Pero eran todos prototipos salidos de su equipo de diseño. En ningún caso habían ido a hablar previamente con ningún ministerio para pensar, bueno, ¿qué sería adecuado para las habilidades que se quieren desarrollar? Entonces, está bien que se dé esa ruptura o ese choque entre dos lógicas tan diferentes. Por otro lado, la otra ruptura es la de las etapas lógicas de cualquier proyecto. Uno piensa lo que quiere hacer, diseña ese proyecto. Con suerte, si puede, hace un piloto, experimenta, ahí corrige detalles y demás, y después lo implementa. Lo planifica, busca los recursos, lo implementa. Acá pasó al revés, se arrancó, no acá en Argentina, acá en este caso del 1 a 1, se arrancó por la implementación y después apareció todo lo demás. Entonces a veces más que una planificación, en realidad más que un diseño, es una justificación. Uno busca darle causas a lo que tienen. ¿Vieron cuando uno... Es medio machista el ejemplo que voy a dar, pero ya me estoy por bajar del ejemplo antes de decir. Pero cuando uno se compra algo totalmente inútil como el par de zapatos número 40 o el vestido número 60 y llega a la casa y le explica al marido, no, que es re importante porque tenía marrones pero no tenía chocolates, por ejemplo. Eso suponiendo que las mujeres tienen que dar explicaciones a los maridos y eso. Pero bueno, supongamos dar explicaciones a quien fuera. Por eso lo conté y me bajé en la mitad. Mujeres del mundo, son casi todas mujeres acá, no les den explicaciones a su marido, le dicen, me lo compré porque no tenía chocolate y punto. Total, no saben tampoco cuál es el color chocolate, así que se voy a decir cualquier cosa. Entonces, arrancamos de un punto de partida muy complejo. Por esto, porque no fue una decisión tomada, porque no se sabe y no se sabía y no se sabe todavía si mejora la educación o no, lo único que se sabe es que mejora el acceso.
porque en el medio hay problemas de implementación en todos lados pasa que las máquinas se les bloquean o que se las roban o que encontraron a un chico que se estaba bajando una fórmula de bombas o una chica que está viendo un sitio de anorexia, no sé, lo que fuera. Ahí me salió otro ejemplo machista, lo voy a tener que meditar. Pueden ser las chicas también las que busquen ejemplos de bombas. Entonces el punto de partida es muy complejo. Y ayer alguien me hacía acordar de una frase que me había escuchado decir, y es cierto que nosotros se lo dijimos a los 3 ministros que estuvieron en esto en Argentina cuando se iban pasando las decisiones, que seguro era más fácil no hacer nada. Que si uno tenía que pensar el camino más seguro, más sencillo, era no hacerlo. Porque si vos no repartís, ninguna te la van a robar. Nunca. Ninguna se va a romper, ninguna va a estar bloqueada. Ahora, si de los 3 millones o 3.700.000 que va a repartir Argentina, se roban 100, se roban 100.000, igual tenemos 3.600.000 chicos que van a tener acceso a algo que no hubieran tenido. Y si hay 50.000 que la usan para jugar, de nuevo, igual. Y si hubiera 1,5 millones, yendo a un extremo, que la usan para jugar, vas a tener 1,5 millones de chicos que pudieran acceder a Internet. Solo con que accedan a Internet. Ya acceden a un montón de cosas, de información que no tenían. Con que puedan tener libros. Las computadoras vienen con, no sé si 100 libros, 50 libros digitales. Y que puedan tener acceso a una biblioteca que no hubieran tenido jamás. Ya solo eso justifica todo lo demás. Entonces ahí es muy importante poder también pensar con esa lógica, ¿no? Pensar que es necesario y que es bueno hacerlo, aun cuando no tengamos todas las garantías y cuando sepamos que no hay forma de tener el desarrollo perfecto. Y hay una cosa interesante. La realidad hizo que primero se compraran las máquinas y después se pensara. Pero también creo que si no hubiera sido así no hubiera pasado. Porque es muy difícil esto de la planificación, es muy difícil la planificación, en términos de la tecnología en educación. No es algo que haya tiempo de pensarlo demasiado porque va cambiando y porque no se sabe, porque una medición seria en educación de impacto implica 5 años de un programa, por ejemplo. Y en 5 años ya hay otra cosa, ya es otra tecnología, entonces lo que estábamos midiendo ya no tenía más sentido, con lo cual no queda mucho más remedio que trabajar así, trabajar en la visión y la acción al mismo tiempo. Tengo que pensar, tengo que tener en claro cuál es mi norte. El director de SM decía, y es una idea, diría que es una misión en casi todos los gobiernos, por lo menos de Latinoamérica, pensar en la calidad y la equidad, en una educación mejor para todos. ¿Qué es una misión? Algo que a mí me guía, algo que me da el norte, que yo sé que lo más importante que tengo que priorizar es eso, pero no me da las herramientas. Una misión me da el sentido. No me da el sentido, me da el lugar a donde quiero llegar. Ahora, el camino, ese sentido, me lo da lo que es la visión. Tener algo más concreto, tener algo más de bajada. Quiero una educación mejor para todos. Bueno, ¿cómo la hago? ¿Cómo voy a hacer para tener esa educación mejor para todos? ¿Con qué herramientas? Si yo puedo definir esos 2 o 3 puntos, sobre eso me pongo a trabajar. Y después todo el tiempo tenemos que ir ajustando. Tenemos que ir trabajando con patrones de pensar y actuar y corregir al mismo tiempo. Podríamos pensar ahora... perdón, antes de mostrarles esto les quiero mostrar otra cosa. Acá. Esto por ahí, para los que les interese el tema, hay un observatorio dentro de RLP de políticas 1 a 1, donde lo que hacemos es poner todas las experiencias que hay en los países, las experiencias nacionales, relacionadas con 1 a 1. Tanto las distintas implementaciones que se están haciendo, acá está, por ejemplo, un proyecto de Ceibal para mejorar la comprensión lectora, el anuncio de México de laptops para los chicos de 5º y 6º grado, cómo empezó Honduras, el informe que hizo Michael Fullan sobre Ceibal, en fin, toda información de qué está pasando en todos los países y una serie de publicaciones. Acá hay una biblioteca con publicaciones de distintos autores sobre evaluación de los proyectos o modelos teóricos. Y por otro lado hay un mapa, no sé si se llega a ver bien, a ver si lo puedo ampliar un poquito, si no. Un mapa que muestra las experiencias de toda la región. Y entonces ustedes se pueden parar en cualquier país
y les muestra ahí el detalle, bueno, qué países, en qué niveles educativos está implementado, y después pueden ir, con la ficha completa, pueden ir al sitio del país donde está la experiencia. Si ustedes ven, es muy impresionante el mapa, es muy impresionante en términos de la cobertura que hay. ¿No? Creo que no hay casi país de Iberoamérica que no esté haciendo algún modelo 1 a 1 o probando o trabajando en estos proyectos. Entonces, podríamos empezar a pensar que estamos en una segunda etapa o por lo menos en una etapa más avanzada. Ya no se discute más si hay que incluir tecnologías en la escuela o no. Tampoco se discute demasiado el modelo 1 a 1, más allá de que algunos países están haciendo esto que decía, modelos 2 a 1 o cosas así, pero los modelos de inclusión masiva son un hecho. Y tenemos que hacer un poco el camino inverso, esto de hacer los deberes que no hicimos antes, ¿no? Del campo a la teoría. Nosotros hoy estamos viendo mucho y hay muchas notas y publicaciones acerca de cómo los chicos aprenden, de cómo trabajan en el aula, de experiencias que hacen, de lo que consiguen. Bueno, para eso hay que pensar cómo trabaja el profesor en el aula, algo que hablábamos esta mañana. Hablamos de cómo aprenden los chicos, hablemos de cómo tienen que enseñar los profesores. Capacitémoslos, es una demanda constante de los profesores, necesito capacitación, necesito más capacitación. Pero pensemos en qué los queremos capacitar, porque si no, vamos a volver a la discusión que decíamos de hace 10 años. No hay que capacitarlos en cómo usar la máquina. Eso se aprende en un rato. Hay que capacitarlos en para qué usar la máquina. Eso requiere la construcción de teoría, que es algo que hoy no nos estamos respondiendo. Miren, hicimos un estudio en los 4 países que están haciendo estos modelos más grandes en Latinoamérica, que son Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela, donde la pregunta era, ¿hay cambios en los modelos pedagógicos? Y en la mayoría de los países nos mostraban, en los 4 países, nos mostraban experiencias de aprendizaje o experiencias de contenidos mejor utilizados. Y entonces volvíamos a repetir la pregunta, ¿pero hay profesores que enseñen de una manera distinta, que hayan cambiado la forma de enseñar? Bueno, usan muchos recursos, usan la biblioteca. No, pero enseñar, ¿enseñan distinto? No, la práctica de enseñanza no cambió. Entonces, por lo menos tenemos que tener esta discusión. ¿Tiene que cambiar o no tiene que cambiar? ¿Y cómo debería ser? Si no tenemos esa discusión, la capacitación no tiene mucho sentido. Esto tendría que ver con esto, con dotar de sentido a la inclusión de tecnologías, ¿no? Porque hay una cosa que es, podríamos decir, es que el acceso, que la inclusión es una condición necesaria pero no suficiente. Si no le damos máquinas no podemos hacer nada. Hay historias de hace no mucho tiempo atrás donde los chicos practicaban, como no había computadoras para todos en el aula de informática, practicaban con teclados de papel para después poder por turnos ir y usar en la máquina. Entonces tenían como una máquina simulada. Es indispensable el acceso a la computadora y a Internet, pero no es suficiente. Entonces hay que dotar de sentido. Y acá hay una metáfora que no sé si la conocerán, que es la de la rana hervida, que es la idea de que si uno pone una rana en agua hirviendo salta, y si uno la pone en agua fría y prende el fuego, la rana se va calentando, se va sintiendo cómoda hasta que finalmente queda hervida. Hoy también a la mañana hablábamos de la discusión sobre transformar la educación o mejorar la educación o reforzar, no me acuerdo cuál era la palabra que había dicho, creo que Inés. Y el reajustar, gracias. Y el riesgo de que eso nos llevara a terminar subsumiéndonos en lo que ya estamos y haciendo lo mismo un poquito mejor o más o menos parecido, pero con otro color. Para salir de eso es necesario pensar más sistémicamente. O sea, nosotros terminamos muchas veces trabajando sobre los hechos, que es esto de trabajar sobre ver lo que pasa en la escuela o ver sobre la computadora y pasarnos horas discutiendo si tiene que ser computadora o tablet y sobre si hay que dejárselas más horas en la escuela o menos. De pasar a los hechos se puede pasar a pensar en patrones, a empezar a encontrar repeticiones de cómo uno va trabajando y qué cosas fueron pasando. También hoy
Analía Segal dijo el tema de, bueno, los problemas que se repiten, y me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Los problemas que uno encuentra con la tecnología que se encontraban con otras experiencias o con otros dispositivos que se quisieron encontrar en la escuela y que por distintos motivos no funcionaron o tuvieron resistencia. Y mucho más allá es pensar en términos de estructuras. Esto es la idea del pensamiento sistémico. Cuando uno piensa en términos de estructuras, si a alguien le interesa sobre esto, se puede leer en la quinta disciplina de Senge o cualquier libro que tenga que ver con esto. Cuando uno piensa en estructuras, se da cuenta que esas estructuras son similares en todas las cosas que hacemos. Esas formas de pensamiento, esas formas de creer que porque incorporamos algo nuevo, solucionamos el problema que teníamos. Desplazar la discusión y decir, bueno, pero ahora tenemos que hacer, entonces ahora no podemos ponernos a discutir. Bueno, si uno puede trabajar en encontrar los patrones detrás de los hechos y las estructuras detrás de los patrones, hay una posibilidad mucho mayor de llegar a soluciones más ricas o más interesantes y sobre todo puedan responder a esta lógica de flexibilidad. O sea, soluciones que puedan ser flexibles, que puedan ir mutando o evolucionando con el tiempo a medida que el problema pasa a ser otro. Porque es la única forma de poder encontrar esa relación biunívoca entre educación y tecnología. Yo quisiera ahora pasarles un videíto, que es robado en realidad, a Educar. No, ha sido muy gentilmente cedido por Educar, pero que tiene que ver un poco con esto que estuvimos hablando. Lamentablemente no podemos solucionar el tema del audio, pero tiene subtítulos y después les dejo la dirección para que lo vean. Es un poquito largo, así que no me cabeceen ahora. Aguantaron re bien hasta ahora, no me cabeceen ahora. Pero que tiene que ver mucho con esto, integra muy bien la idea de qué creemos que tiene que ser tecnología en educación. Los ciudadanos que estén informados, que estén articulados a las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo mantengan su identidad, su cultura y su ciudadanía, son aquellos que serán más capaces de crear, producir conocimiento, información y, en último término, valor en una economía que es de la información y el conocimiento. Bueno, yo la verdad discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. We're in a moment of time in which our society is undergoing profound and prolonged change. Technological change, cultural change, economic change, political change, and education has to prepare kids not for the world that was, but the world that will be. And human resources are like natural resources. They're often buried deep. You have to go looking for them. They're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. And you might imagine education would be the way that happens, but too often it's not. Every education system in the world is being reformed at the moment, and it's not enough. What we need, and the word's been used many times during the course of the past few days, is not evolution, but a revolution in education. This has to be transformed into something else. And the reason so many people are opting out of education is because it doesn't feed their spirit. It doesn't feed their energy or their passion. So I think we have to change metaphors. We have to go from what is essentially an industrial model of education, a manufacturing model, which is based on linearity and conformity and batching people. We have to move to a model that is based more on principles of agriculture. We have to recognize that human flourishing is not a mechanical process, it's an organic process. And you cannot predict the outcome of human development. All you can do is, like a farmer, is create the conditions under which they will begin to flourish. So when we look at reforming education and transforming it,
It isn't like cloning a system. Now, in this room, there are people who represent extraordinary resources in business, in multimedia, in the internet. These technologies, combined with extraordinary talents of teachers, provide an opportunity to revolutionize education. One of the important aspects of the learning process that students need to learn is that it's social, it's connected, it's networked. It doesn't send the right message to students if we say, learn in social, connected ways, but I'll teach you in one way. So the importance of teaching together is that it gives students a multidimensional experience of knowledge. It teaches students the importance of being connected and collaborating with others in activities that we're involved in. What's different today, I think, is that the knowledge pieces are fragmenting more rapidly, and there's more fragments than there used to be. So what used to be, let's say, a 200-page textbook might today be a 5-minute video on YouTube or a 10-minute lecture on a different site. So the knowledge pieces are smaller now than they perhaps were in the past. But the interesting thing is, once your knowledge pieces become smaller, there are more configurations available. So if you have 5 pieces of information, you can connect them a certain number of ways. So that's where we need to test the validity of the knowledge coherence that we're making. But all of these, again, are part of this process of being network and connected, and we form new ideas and we challenge those ideas through those networks. In a classroom, you can have students start playing with video recordings and remixing videos, and you can teach them how to begin to learn or function in a social network that maybe includes students from other cities. Now, none of these things mean you have to change your curriculum yet. These are all systems that allow you to change the teaching and learning process. Lo fundamental de este tipo de herramientas es que lo pueden conectar a través de lo visual con elementos que de pronto no lo tienen a la mano. Entonces lo acerca un poco más a ese conocimiento. Y en el caso particular del aula taller, mejor todavía, porque la posibilidad de hacer la conexión de lo que es una computadora con elementos de medición o elementos de automatismo, el alumno puede de pronto hacer mediciones o programar automatismo directamente con sus máquinas. Hay simuladores de circuitos, hay software de cálculo que me permiten ingresar con datos y el software me arroja un resultado de lo que yo necesito. Hay administradores de nuestra escuela que están trabajando sobre la elaboración de nuevos software para facilitar la tarea de enseñanza en el aula. Incluso hay un nuevo proyecto que es el voluntariado universitario, que guiados por docentes van a hacer la apoyatura en los colegios secundarios del uso del network. Entonces se está haciendo una movida grande para que realmente se pueda asimilar esta herramienta y usarla de la mejor manera. Hello, my name is Judy Harris. It's preposterous, isn't it? Design a house around a faucet. But in many ways, we've been asking teachers in many parts of the world to do something similar for about 25 years. We've been asking them to design learning experiences for students around digital tools and resources. Now, as ridiculous as that sounds, in some ways, it's understandable that we've made this mistake and made it for so long. These tools are incredibly powerful. They have enormous potential for helping students to learn even better and teachers to teach even better. But the problem is when we look to the tools to suggest how we should teach, it's like having a shiny new hammer, because when you have a shiny new hammer, everything can look like a nail. Another way to say this is that the tail wags the dog. When we look to the technology to suggest how we should teach, how we should help students to learn, we have it backwards. Creo que ahí la cuestión a pensar y conversar es cómo la escuela fortalece otras políticas de conocimiento, cómo ayuda a que se hagan otras cosas que las que los chicos ya hacen
Los chicos usan mucho las netbooks para entretenerse, para comunicarse, navegar con las cosas que les interesan, y eso está muy bien. Me parece que la escuela tiene que ayudar a ampliar sus horizontes con otras búsquedas, entendiendo mejor qué es lo que hay atrás de los buscadores, por ejemplo, qué otro tipo de producciones se pueden hacer. Si yo hago, no sé, un remix, hago un video, bueno, cómo ese video puede dialogar con otras producciones culturales, cómo puede dialogar también con las disciplinas de la escuela, bueno, cómo la historia, la sociología, la economía, la geografía me ayudan a pensar mejor el mundo en el que vivo, o el mundo natural también. Yo puedo tener muchas cosas a mano, pero si no sé que existen, no las busco. Entonces ahí, si nadie me muestra que valen la pena, que me dicen algo para mi vida, no las voy a ir a buscar. Entonces sí creo que en eso el lugar de la escuela sigue siendo el mismo en otras condiciones, que es el de poner a disposición conocimientos, lenguajes, ayudar a enriquecerlos. Traditionally think about the distinction between formal and informal education, what happens in schools and what happens other places. I think increasingly we need to see these things in a relationship to each other and to rethink school activities in relationship to what's happening in these other environments, and in the other direction, for the schools to bring experiences and learning that takes place in these other environments into the classroom and into the school, especially for high school students and adolescents. The idea of a wheel with spokes, with the school is the hub of the wheel, and the spokes connect that hub to these other learning environments. Bueno, vieron, era un poquito largo, pero era mucho más interesante lo que dice el video que lo que les puedo decir yo. Así que me pareció que valía la pena. Si ustedes ponen en YouTube Educar, en el canal de YouTube de Educar van a encontrar este video y, bueno, muchos más. Ya lo tuitearon. Acá Vera ya lo tuiteó. ¿Qué? Es la introducción, me acota acá Patricia Pomies, directora del portal, que es la introducción del postítulo en Educación y TIC, y con este empiezan a trabajar el tema. Como ven, bueno, pasa a través de un montón de los autores más representativos de este momento, del tema de tecnología en educación, y resume un poco, me parece que ese dibujo, que llaman el drawing, de esa técnica de ir armándolo, resume muy bien todas estas ideas de lo que pensamos acerca de cómo deberíamos trabajar con estas implementaciones. Bueno, espero que les haya gustado. Les dejo ahí mi Twitter y mi mail para que me puedan consultar lo que quieran o seguir la conversación. Muchas gracias. No sé si... Sandra, me hago de moderadora propia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, me gustó mucho la presentación y me parece que planteaste muy bien el momento en el que estamos y lo que se está haciendo con mucha claridad y mucha honestidad respecto a los procesos que vienen haciendo los distintos países en América Latina. Y pensaba ahí, bueno, me gustó la metáfora de la rana hervida, que no la conocía, y al mismo tiempo pensaba, bueno, a veces no hay más remedio que tener el agua hirviendo y ponerse a saltar, ¿no? Y es un poco lo que nos ha tocado en la mayoría de los países, ¿no? Pero en este nuevo momento que también me gustó esta idea de, bueno, ya estamos acá, ahora conceptualicemos, pensemos, aprendamos, veamos cómo seguimos. Y ahí pensaba en algo que plantea el video más bien que vos, pero me gustaría saber qué pensás vos de esta metáfora, digamos, de salirse del sistema industrial y de pasar a la metáfora de la agricultura. Que yo acá le decía a Florencia un poco en chiste, bueno, ahora somos todos plantitas, tampoco me gusta mucho, ¿no? Y creo que ahí hay cuestiones para pensar cuánto un sistema de escala masiva
puede sostener esa promesa de individualidad total que plantean las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, bueno, si yo en Internet en principio voy a donde quiero o a donde puedo, si esto se puede sostener en el aula con la organización que tenemos ahora, que podemos mejorar un poco, podemos tener menos materias, podemos tener clases un poco más chicas, pero igual vamos a tener un profesor como mínimo para 20 alumnos, con quizás, no sé, en el secundario 8 materias por año, no sé, menos que 8 se me ocurre, o 6. De cualquier manera, no es el tiempo individualizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ahí yo repensaría, digamos, no es que me guste la metáfora del sistema industrial, pero tampoco sé si podemos pasar a pensar en una escuela totalmente hecha a medida, claro, para cada individuo, porque también me parece que hay algo que es lo que hablábamos a la mañana, que se pierde en una idea de lo público, de lo común, de que hago otros recorridos, y bueno, y a mí me puede no gustar la ciencia cuando tengo 13 años, pero si nadie me la enseña, tampoco sé si no me va a gustar. Y aunque no me guste, tengo que saber ciertas cosas, como nos pasó a todos nosotros, que aprendimos cosas que no nos gustaban, y después nos decidimos, pero algo quedó, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Sí, es una metáfora un poco difícil, digamos. Yo entiendo cuál es la lógica, pero es cierto que es un poco difícil por esta idea que bueno, vos no podés hacer un modelo masivo totalmente uno a uno. Pero lo que a lo mejor sí podés hacer es tratar de darle herramientas a la escuela y crear herramientas en todo el sistema educativo para que sea lo más respetuosa de la heterogeneidad posible. Entonces vos tenés hoy, qué sé yo, tenés docentes que ya están capacitados, docentes que no, docentes que quieren y que no quieren. Y de la misma manera tenés chicos activos y chicos que no son activos y que les interesa o que quieren hacer lo que quieren. Bueno, podés ir encontrando formas como, por ejemplo, pensando más en la consecución de los objetivos y no tanto en los procesos, para que cada chico lo pueda ir haciendo de distintas maneras, ¿no? O esto de los entornos personalizados de aprendizaje, que por ahí son más propios de los niveles secundarios o universitarios, pero que vos coincido en que tiene que haber un camino crítico, ¿no? No creo mucho en que todo pueda ser autoaprendizaje. Esta idea de le da la computadora y los chicos son maravillosos, saben todo. No, saben lo que les interesa, pero no van a aprender a derivar integrales. Entonces, salvo que les interese. Coincido en que tiene que haber un camino crítico y que después lo que puede haber es distintas maneras de complementarlo. Yo no lo he visto acá, pero sí vi me parece que es en Australia, que están trabajando bastante con el modelo de escuelas sin aulas, y es un modelo que eso permite la personalización total, o sea, una escuela donde no hay aula física, sino que hay muchos lugares para sentarse en distintos lugares, muchos grupitos de 5 o 6 lugares. Y los chicos tienen la misma currícula que las escuelas tradicionales, tienen los mismos grados, reciben el boletín, es todo igual. Solo que los profesores, en vez de estar dando clase, trabajan más como tutores. Y si ellos tienen las consignas y eligen si para hacerlo se juntan con uno de la misma edad, 2 años más grande, 2 años más chico, y van haciendo así sus recorridos y van avanzando, digamos, dentro del año con distintos niveles. Y la experiencia les funciona muy bien y lo están haciendo hace como 2 años. Es posible, pero es difícil. Por ahora creo que ahí la palabra un poco es compromiso, ¿no? Uno tiene que tratar de ir hacia eso sabiendo que no puedes romper todo de entrada. Pero eso puede figurar dentro del PEI de cada institución, quizás. Sí. Pero ahí volvemos. Ayer estaba pensando en un tema que hoy no quise entrar mucho, que era el de las escuelas privadas, ¿no? Que a veces se sienten como todos los modelos que uno ve y aplaude de las escuelas públicas, en realidad lo que hace es que las escuelas privadas se sienten como dejadas a la buena de Dios, por más que hay la dirección de escuelas privadas y demás, pero los padres también que tienen a los hijos de las escuelas privadas dicen, bueno, pero yo qué sé si mi hijo está usando, lo estoy mandando a un colegio buenísimo, pero no usan computadoras, o no sé cómo las usan si tienen programas. Bueno, entonces, si bien no tiene que haber dotación de equipamiento, a lo mejor para esas escuelas, pero sí planes para que sepan qué hacer, para que sepan cómo incluirlas en su proyecto de institución de distintas maneras. Sí. No, lo que pensaba es cómo juega en lo ideológico, ¿no? La ideología de cada docente, Y su concepción del mundo. Como en todas las cosas juega. Por eso digo, no sé, así. Bueno, muchas gracias.